Bendiciones. Saluda al maestro José Briceño en vivo, transmitiendo para el mundo, para Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y hasta el continente africano. Lo mío es bendecir. Ya hubo algunos que escribieron en la clase pasada que dimos acerca de el dinero como ídolo en el corazón del hombre. Ya algunos presentaron, no vieron las cosas desde el punto de vista positivo, sino que dijeron que el maestro Briceño está pidiendo dinero. Yo nunca he usado este medio para pedir dinero a nadie. Tengo 28 años en el ministerio, todavía no sé lo que usar el púlpito para pedir dinero. Hay pastores que me han dicho, maestro, recolecte usted la ofrenda, y le he dicho, no, hermano, yo para eso no sirvo. No he repartido sobres, ni he sacado un comunicado por la web que me den dinero. No, solamente presenté el deber que tiene la iglesia y el creyente, después de haber sido bendecido a través de estos mensajes, el deber que ellos tienen de sostener a sus ministerios, no a José Briceño, a sus ministerios, y el derecho que yo tengo de ser bendecido por lo que me están escuchando. Lo único que yo presenté fue eso. Y ya eso queda a merced del que lo aprenda, del que lo asuma, del que lo reciba, del que lo crea, del que lo viva, del que entienda que eso es una verdad. El apóstol Pablo habló de su derecho que tenía y habló del deber de la iglesia, el deber que la iglesia tiene de sostener su ministerio. Y Pablo fue muy claro en eso. De modo que yo no pedí dinero para nada, no para nada. ¿Necesitamos? Sí necesitamos, porque esto camina con dinero, y ni siquiera la gente tiene la idea de lo que nosotros podemos hacer con dinero, de financiar actividades, ¿ya? Donde nosotros mismos como ministerio financiamos actividades donde no le echamos peso económico a nadie, sino que la gente puede abrir puertas y nosotros podemos llegar, y que esta palabra pueda llegar a donde no ha podido llegar por falta de recursos. Podemos nosotros llegar. Eso es todo. Pero ya hubo malentendido. Lo siento por lo que no entendieron el mensaje. No fue mi idea. Presentamos el ídolo, el dinero como un ídolo que ocupa el lugar de Dios en muchos corazones, mucha gente tiene problemas con ese ídolo. El segundo ídolo que vamos a presentar, de lo que el apóstol Juan presenta o dejó plasmado en las escrituras cuando dice hijitos guardados, de esos ídolos que Juan está hablando, de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Nos toca ahora la fama, que es parte de la vanagloria de la vida. Permita, por favor, que lea mis escritos, desarrollo para desarrollar el tema. La fama es un gran ídolo, un gran ídolo. ¿Quién no quiere ser reconocido? ¿Quién no quiere ser aplaudido? ¿Quién no quiere esa sed de prestigio? Vamos a ver. La fama, relativo a la sed de prestigio, el ser aplaudido, reconocido, esa es la fama. La sed de prestigio, es el reconocido, es el aplaudido, el que te da la palmadita. Alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas, que por igual te pueden desviar de la fe e impulsarte a cometer actos impuros con el fin de alcanzar el estrellato. La sed de prestigio es un principio satánico, nació en el corazón de Satanás. Esto fue lo que lo llevó a rebelarse a él, que viene del mismo infierno. La sed de prestigio te lleva a competir, codiar, malimponer, censurar, difamar, entre otras cosas, con el fin de conseguir o mantenerte en el estrellato. Nelson Ned, reconocido cantante brasileño en sus tiempos, dijo en una entrevista en relación al prestigio, él expresó esta gran verdad que a mí me conmovió mi espíritu. Cito, dijo que la sed de prestigio es orgásmico, es afrodisíaco. Dijo que la cocaína, comparado a lo que produce la sed de prestigio, es un té de manzanilla en comparación, repito, a los efectos que produce los aplausos, el ser reconocido, esa sed de prestigio. El principio en el sistema del reino de Dios, es diferente. Jesús dijo, el que quiera ser servido, tiene que aprender a servir. El que quiera ser grande,
tiene que hacerse pequeño. Ese es el principio del reino. Todas las cosas en el reino, la mayoría de las cosas en el reino, creo que todas están en contrastes con lo que el mundo nos presenta. Por ejemplo, en el mundo, las cosas cuando se esquebrajan, se parten, se rompen, se quiebran, pierden su valor. Pero ante Dios, el principio del reino es que mientras más te esquebrajes, más te rompas, más te quiebres y más te quebrantes ante su presencia, más vales para Él. Las cosas cambian. En el mundo, en el sistema del mundo, se gana ganando y se pierde perdiendo. El que pierde, pierde, y el que gana, gana. En el sistema del reino, no. En el sistema del reino, el que pierde gana y el que gana pierde. Porque el que pierde su vida dice que la ganará, dice el que escribe. El sistema del mundo es ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión, más Jesús dijo, más yo os digo. Bendice al que te maldice, ahora por el que el otro te persiga. Las cosas cambian. Por eso que las demandas de Dios ante nosotros como creyentes no son fáciles. No van a ser fáciles, nunca serán fáciles. Entonces, en el principio y en el sistema del reino de Dios es diferente. Jesús dijo, el que quiera ser servido tiene que aprender a servir, y el que quiera ser grande tiene que hacerse el más pequeño de todos. Jesús dejó establecido, dice que el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El evangelista Lucas dejó plasmado una gran verdad en relación a lo que venimos tratando. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién de ellos sería el mayor? 12. Los santos apóstoles discutiendo quién iba a ser el primero. Los santos apóstoles. Y es esto, ni ellos se escaparon de esto, de la sed de prestigio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, hablando de Jesús, él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella. Los reyes de las naciones se enseñorean de ella. Y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. O sea, en el reino las cosas no son así. Mas no así vosotros. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven o el más pequeño. El que dirige como el que sirve. El que quiere dirigir tiene que aprender a servir. Porque una pregunta les hace Jesús. ¿Cuál es el mayor en el reino de Dios? En el reino, no en el sistema del mundo, en el reino de Dios. ¿Cuál es el mayor en el reino de Dios? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? A ver, respóndanme eso los 12 apóstoles. ¿El que se sienta a la mesa para que le sirvan o el que no está sentado sino el que está sirviendo? Entonces Jesús dice, no es el que se sienta a la mesa. No es el que se sienta a la mesa. El mayor no es el que se sienta a la mesa. El mayor es el que sirve, lo que Jesús quiere decir. Entonces dice, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir, aquel que debería estar sentado soy yo, y yo les vine a servir a ustedes. Les vine a servir. Fíjese el principio de Jesús. Entonces, la mayoría del cuerpo ministerial, la mayoría en el cuerpo ministerial, en su actualidad son como una maceta de ajo. Una maceta de ajo. Todos quieren ser cabeza. Todos queremos ser cabeza. Nadie quiere estar al servicio de otro. Nadie. La proliferación de apóstoles. Vuelvo a repetir. La proliferación de apóstoles en nuestros tiempos ha surgido y emana de la sed de prestigio. Me conseguí con una persona, yo lo enseñé, estuvo sentado conmigo en mi escuela, lo instruí, le enseñé, le corregí, lo enseñé a estudiar las escrituras, le facilité algunos libros para que estudiara. Me lo conseguí en una ocasión y le di la mano y le digo, siervo. ¿Tú crees que se me queda mirando a la cara y me dice, no me llames siervo, yo soy apóstol?
Le dije, perdón, no entiendo tu actitud, porque el apóstol Pablo puso por delante el ser siervo que el apostolado. Si tú analizas el comienzo, por lo menos de 3 cartas que el apóstol Pablo escribe, él comienza diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, para Pablo está primero el ser siervo, el servil, que ser apóstol. Entonces, yo no sé a dónde se te subió el apostolado, si es que eres apóstol, porque una persona con esa actitud no me dice a mí que es un apóstol, y si es apóstol no ha entendido las verdades de un apostolado. La gente no entiende que todo ministerio tiene un llamado, y que todo llamado debe ser confirmado, y que todo llamado al ministerio, cualquiera de los 5, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, debe entrar en una etapa de capacitación y preparación, y que todo ministerio debe tener una etapa de la ordenación, donde Dios utiliza los elementos externos para enviarte al ministerio. Pablo, después de ser un evangelista, pastor, maestro, cuando fue llamado al apostolado, para Dios enviarlo al ministerio, eso está en Hechos 13, para Dios enviarlo al ministerio, utilizó profetas y maestros. O sea, siempre Dios utilizar un ministerio, o por lo menos el conjunto de ministros, el presbiterio, por lo menos un ministro para enviarte al ministerio. Dios usó a Ananías para enviar a Pablo, usó a Elías para enviar a Eliseo, usó a Elí para a Isaí, a Samuel para ungir a David, usó a Moisés para ungir a Josué, y siempre usó a Juan el Bautista para enviar a Jesús al ministerio y hacerlo público, porque Juan da testimonio y dice, para esto vine yo, para anunciarlo a él, para abrir el camino y anunciarlo ante los que no son conocidos, para darlo a conocer, dice el que escribe. ¿Ya? Entonces siempre va a haber una persona que Dios utilice para enviarte al ministerio. Mi pregunta es, ¿quiénes enviaron a esta gente al apostolado? Porque de pronto son apóstoles. Así es sencillo. O sea, ¿dónde nace el ser apóstol? De la sed de prestigio. La proliferación de apóstoles en estos tiempos ha surgido y emana de la sed de prestigio. Nadie se quiere quedar atrás. Todo el mundo quiere estar adelante. El culto a la personalidad es idolatría. El culto a la personalidad es idolatría y es abominación ante los ojos de Dios. Nunca se le olvide esta verdad que le voy a presentar ahora. Cuando el sol brilla, óigame esta alegoría, cuando el sol brilla no hay lugar para que las estrellas brillen. Cuando el sol brilla no hay lugar para que las estrellas brillen. Cuando el sol de justicia, que es Cristo, gobierna el corazón del hombre, en él, en ese corazón, no hay lugar para el prestigio. Cuando el hombre sabe el llamado que tiene de parte de Dios, él hace y a reflejar a Cristo en él. Cristo emana de él. Cuando el hombre se hace una estrella en el escenario, la gloria de Dios no se hace presente, no hay presencia. El grave problema que tenemos en la actualidad para que se manifieste la gloria de Dios o la presencia de Dios es que en las constelaciones de nuestras congregaciones, tenemos muchas estrellas brillando con su propia luz. Luz que nace del orgullo, la independencia, la autosuficiencia, la arrogancia, la soberbia, la altivez, la prepotencia y sobre todo eso la falta de quebrantamiento. Necesitamos ministros, cualquiera que sean los 5 ministerios, que amen a Dios más que sus éxitos personales, más que su prestigio y más que lo que ellos quieren alcanzar. Reitero, la sed de prestigio es una influencia satánica
que procede del mismo infierno. Por esta causa podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación a Satanás. Óigase bien el contraste que se dio en Jesús en comparación a Satanás. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Y Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Mira el contraste que hay entre Satanás y Jesús, entre Jesús y Satanás. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, yo me aferro, yo soy el teantropo, yo soy Dios y punto, y ya está, y se acabó esto acá. No. Se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Dice el texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, lo que dice el texto. En relación a esto, el Señor me dijo, trabaja desde la sombra, en el anonimato. Deja que sea yo quien te suba al escenario, te levante el telón y te prenda las luces. Deja que sea yo. El que la gente no te invite, el que la gente no te reconozca, el que la gente te saque de los escenarios. Acuérdate de la palabra que un día te di, no se me olvida. Cuando un hombre es movido por mi espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. Así. Cuando un hombre es movido por mi espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. Así de sencillo. Mire, alguien dijo que la fama o la gloria que el mundo da, la fama o la gloria que el mundo da, más decir fama, la que el mundo da, es como una gran prostituta que se vende al mejor postor. O sea, si alguien se levanta haciendo lo mejor que tú, la fama coge para allá. O sea, para tú mantener la fama tienes que codear, mentir, sobornar, comprar, apagar, patear, competir, ir hasta el sicariato para mantener la fama que el mundo te da. Porque si alguien se levanta haciendo lo mejor que tú, la fama coge para allá. De modo que tienes que competir, codear. ¿Qué no tienes que hacer para mantener la fama? Pero la gloria que Dios nos da no nos las quita nadie. Los hombres de Dios no pasan a la historia. Los hombres de Dios hacen y se mantienen en la historia. Según la Biblia, creceremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Según lo que está escrito en la Biblia, en la palabra, siempre que nosotros le demos la gloria a Dios y no entremos en el terreno de la autosuficiencia, la arrogancia, la soberbia y empecemos a humillar a los que nos rodean por el estatus que tenemos, por la altura donde Dios nos ha llevado. Siempre y cuando nosotros nos mantengamos quebrantados, dependiendo siempre de Dios y entendiendo que no soy yo, sino que es la gracia de Dios en mí, como dice el apóstol Pablo, pues siempre Dios nos mantendrá en gloria. Dios siempre nos mantendrá en gloria. Entonces, no te olvides lo que le pasó a Nabucodonosor, que después de estar arriba, Dios tuvo que llevarlo lo más bajo. Porque a veces nosotros estamos en un lugar donde no vemos, donde Dios no tiene que llevarnos a lo más bajo para que podamos ver hasta dónde estábamos, primeramente. Y de allí poder aprender, ser humilde y dependiente de Dios para que Dios nos pueda llevar otra vez a ese mismo lugar. En una ocasión el Señor me dijo a mí, José, olvídate dónde te tengo. Cuando te tenga en lo más alto, me dijo el Señor, cuando te tenga en lo más alto, olvídate dónde te tengo, pero nunca te olvides de dónde te saqué. Entonces, ahorita hay ministros que no pueden ser tocados, que andan con unos gorilas al lado de ellos, los guardaespaldas, donde no pueden ser vistos, donde no puedes ya acercarte a ellos, cosa que detestó y sigue detestando Jesús. Había un cordón de seguridad al lado de Jesús, sí lo había. Para hablar con Jesús tenía que hablar con los apóstoles, pero esto es algo que se inventaron ellos, no que Jesús lo pidió. Y eso lo sé yo, porque hubo ocasiones donde la gente se quería acercar a él y ellos no lo dejaron y Jesús los reprendió. En el caso de los niños, cuando quisieron llegar a Jesús, niños que quisieron llegar a Jesús, no querían que llegara a Jesús y Jesús los reprendió. Deja que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos.
Jesús tuvo tiempo para los ancianos, para los niños, para los enfermos, para los ciegos, aún para la gente que estaba poseída de demonios. Jesús tuvo tiempo, aún para los leprosos, que era la gente más despreciada. Jesús se acercó y estuvo con ellos y habló con ellos y concedió el favor que le pidieron. Y fueron sanos, aún aquel que no fue agradecido. Aquellos 9, ¿se acuerda que sanó a 10? Y 9 no fueron agradecidos, solamente uno se regresó. Uno se regresó de la gracia. ¿Y sabe por qué ese uno se regresó de la gracia? Porque era gentil. Era gentil, era samaritano. Ese que se regresó a dar gracia era samaritano. Los otros 9 no se regresaron a dar gracias porque eran judíos. Y ellos creían que ellos eran dignos del milagro que Jesús les produjo. Fíjate hasta dónde ha llegado esto. Este es el gran porcentaje de gente agradecida dentro de la iglesia. De gente que son agradecidas con Dios, que se humillan, que reconocen la presencia, que reconocen el favor de Dios en ellos. El 1%. El 1%. De 10 se regresó uno solo. De modo que la sed de prestigio es un ídolo que muchas veces está en el corazón nuestro. Yo estuve presente en una actividad donde uno de estos de los grandes adoradores que tenemos, entre comillas, adoradores entre comillas que tenemos, estaba ahí presente. José Briceño estaba allí. Como yo no estoy para estar diciendo nombre acá, porque ese no es el trabajo, pero es un reconocido en el estado de la Florida, vive en el estado de la Florida, y estaba en una actividad en una nación, en un estado, un país, en una ciudad, en una aldea. José Briceño alternó con él y la persona, yo vi que el pastor estaba tenso y le pregunté, pastor, ¿qué pasa? Y me dijo, maestro, el hombre que invité a predicar no quiere subir a predicar porque le faltan $200 en ofrenda. Porque primero te cobran ofrenda por adelantado, se la tienes que depositar en el banco. Entonces te piden hoteles 5 estrellas. Y tú sabes, una serie de requisitos, hermano, que es impresionante, chicos. Ni Jesús. Jesús se confinó a los montes, a los collados. El rey nació en un pesebre, entiendo, que era por la situación en la que estábamos, en la que estaban en ese tiempo, que no había un lugar donde llegar a un hotel o a un mesón. Y tuvo que confinar a un pesebre, que es la caja donde le echan la comida a los animales. Eso es lo que se llama pesebre, no el conjunto de animales. El conjunto de animales se llama establón, eso se llama un pesebre. Ahí nació Jesús. Chicos, y esta gente, si no le buscas un hotel 5 estrellas, le das las mejores comidas, le buscas una limusina, le buscas el mejor carro que lo busca al aeropuerto, le buscas un pasaje, tiene que ser en primera clase, porque si no ellos no viajan, y tienes que darle la ofrenda por adelantado. Pero como le faltaban $200 en ofrenda, el tipo no quiso cantar. Así de sencillo, no subió a cantar hasta que no le buscaran los $200. ¿Dónde están nuestros adoradores? Es impresionante. Parece que se nos ha ido el ministerio a la cabeza. O sea que el ministerio ya no es un don de servicio. Ya no es un don de servicio. Pablo dice que nosotros como ministros somos los uperete. Que la palabra siervo, esa palabra tiene dos significados. Uno es diácono, que tiene que ver con el servicio. Ministro, debo decir, corrijo, el término ministro. Uno de los significados del término ministro, corrijo, uno de los significados del término ministro. Es cierto que siervo significa diácono y doulos, dos términos. Pero el significado verdadero del término ministro es uperete. Uperete, que fue el término que utilizó Pablo. Uperete, del griego koiné, uperete. Que ese término se le daban a los que remaban un barco, gente que habían sido condenadas por el gobierno romano y estaban destinadas a remar un barco al son de un tambor. Dum, 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 dum. Y de acuerdo al aumento del sonido del tambor, ellos remaban. Dum, 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 dum. Muchos de ellos morían infartados allí. Esa gente que estaba siendo condenada por el gobierno romano para remar el barco se llamaban uperete. Pablo, un barco se compone, en sus tiempos se componía de 3 estaciones. Uno, en la parte de arriba donde estaban los oficiales. 2, la parte de abajo donde estaban los pasajeros, los tripulantes. Y 3, en la parte de abajo, en el sótano, donde estaban los uperetes, que eran los que remaban el barco. Esos que remaban el barco llamaban uperete, los que estaban en el sótano. Eso fue lo que Pablo hizo mención cuando digo yo soy ministro competente del evangelio. Lo que Pablo quiso decir fue: yo soy un uperete.
a un hombre que Dios escogió para remar el barco del evangelio para que esto no se vaya a pique. Pero no, a gente se le subió el ministerio a la cabeza. Si no tienes un buen hotel 5 estrellas, un buen carro, ofrenda, tú sabes, yo no voy a ese sitio. Perdóname. Eso está dañando la obra de Dios. Eso está cercenando la posibilidad de que Dios pueda bendecir y llevar a cabo su obra a través de este tipo de personas que se creen, se la dan. Ellos creen ser la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el labón perdido, el tapón del océano, el ombligo del mundo, y para ustedes contar, porque ellos se creen. No. ¿Me sacó Dios de allí? Sí. Sí, así como me sacó de la filalguria del amor al dinero, Dios me saca de la sed de prestigio. Me dijo, no comiences así porque vas mal. De modo que una cosa es que la gente no reconozca y no te honre tal, y no te trate tal como debes tratar a un ministro. José Briceño es el tipo de persona que cuando yo voy a buscar a un ministro del aeropuerto, busco lo mejor para recibirlo. Le busco un buen hotel, le doy una buena ofrenda, una ofrenda equitativa tal como se la merece, le doy las mejores comidas, o sea, hasta donde puedo yo lo atiendo. Una cosa es que yo tenga y no le dé la atención que se requiere, pues eso es humillante. Eso es degradante, eso no se hace. Otra cosa es que él me exija cuando no tengo cómo darle, que son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a entrar en ser humilde, en ser sencillo. El hombre que podía ser la quinta esencia en este mundo era Jesús de Nazaret, y no lo quiso hacer. Fue el hombre que se humilló. Ahora, yo cuando enseño lo que es cristología de alta crítica, yo enseño que primero se dio la humillación del verbo y después la humillación de Jesús. O sea que si el verbo no se humilla, no nace la figura del teantropos, y si la figura del teantropos, Jesús, no se humilla como hombre en el teantropos que nació por la humillación del verbo se pierde. O sea que Pablo en Filipenses presenta dos humillaciones, la humillación del verbo y la humillación de Jesús, siendo el teantropos del Dios hombre. O sea que Dios se humilló en el verbo, Dios se humilla en el verbo. El primero que se humilla para enviar a su hijo a la tierra es Dios, y después se humilla el hijo aquí estando aquí en la tierra. Si ellos lo hicieron, ¿quién eres tú para no hacerlo? Entonces la gente, tú sabes, la sed de prestigio, eso hay que acabarlo. Sea sencillo, sea humilde, sea quebrantado, humíllese, aliméntese de la gracia de Dios. No soy yo, es la gracia de Dios en mí. No se la dé, no humilla a nadie con lo que tiene. Si Dios te da dinero, bendice a los que te rodean. No patees a la gente por el estatus social en la que está. Ese no es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Somos siervos, somos servidores, somos doulos. Estamos para cargar y remar en el barco del evangelio para que esto no se vaya a pique. La responsabilidad del reino está en los 5 ministerios. Por todos estos ministerios no quieren remar. Ellos no quieren estar en el sótano, ellos quieren ser los oficiales, ellos quieren estar arriba, porque ellos son los apóstoles, tú sabes. Eso no funciona así. El tercer ídolo, ya hablamos del segundo, que es la fama, es uno de los más peligrosos que hay. El tercer ídolo es el poder, el deseo de controlar y estar sobre otros. Eso lo tratamos en otro tema, pero el cuarto ídolo que quiero tocar es la fornicación. Entiéndanse que el término fornicación no es lo que me enseñaron, sexo fuera del matrimonio, no. Eso no es fornicación, eso es un tipo de fornicación. O sea que la fornicación no se encierra en tener sexo fuera del matrimonio. Fornicación es la palabra porneia, que significa todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aún dentro del matrimonio usted puede cometer la fornicación. Aún dentro del matrimonio usted puede cometer la fornicación. Óigame esto. Vamos a hablar del placer sexual, ¿ok? Es lo que se puede llamar la fornicación ilícitamente, entendiendo eso. El placer sexual, cualquier tipo de fornicación, ya lo dije, entendiendo que fornicación es el término porneia, que significa todo acto sexual lícito delante de Dios dentro del matrimonio. Este es un flagelo que se ha llevado pero a un montón de ministerios por delante, reconocidos, que estaban en altura, se fueron a tierra por este problema. La fornicación en relación a la pornografía, el montón de ministros que están sumergidos en la pornografía. Se ha hecho una estadística que el 60% de nuestros ministerios están sumergidos en la pornografía. El 60%.
Vamos a ver. La pornografía ingresa al mundo del individuo pasivamente en pequeñas porciones hasta volverlo adicto, dependiente de ella. La pornografía mina y debilita la conciencia. Es el más grande hurtador de nuestra época, ya que saquea el buen carácter hasta llevarlo a ser anormal, depravado y feo. La pornografía es como un oasis, un mundo de fantasías, una oferta vacía, hueca. Es como un abismo, un hoyo sin fondo de donde muchas veces sus víctimas no pueden salir. La pornografía es como el gran monstruo que creó aquel gran científico llamado Frankenstein, cuyo monstruo mató a su propio creador. Es una fuerza que se revierte en contra de su hacedor, causando en él, en quien practica o el que crea esto en él, en la mayoría de los casos la destrucción, pero la destrucción total. La pornografía lleva a sus víctimas en forma intensiva, en adicción. Vuelvo a repetir, la pornografía lleva a sus víctimas en forma intensiva, en adicción, a la indecencia, la degradación, la perversidad, a la inmoralidad y al sadomasoquismo, degradando la vida de los hombres, destruyendo su familia, finanzas, salud, trabajo, ministerio, aún atenten contra el propósito de Dios en la vida de los hombres, entre otras cosas. Fíjense lo que hace la pornografía, que es parte de lo que es la fornicación. Tomen en cuenta esta verdad. Nunca se nos olvide esta verdad. Nunca. Eso lo aprendí yo el apóstol Pablo y quedé, pero Señor, esto me selló mi espíritu. Tome en cuenta esta verdad. En la única área en relación a la tentación que no estaremos altamente preparados para resistirlas es el área de la fornicación. Es la única área. Repito. Tome en cuenta esta verdad. En la única área en relación a la tentación que no estaremos altamente preparados para resistirles el área de la fornicación. Por esta verdad que acabo de presentar, Pablo nos manda a huir de ella, a huir de la fornicación, no a resistirla, a huirla. Usted resiste al diablo y el diablo huye de usted, pero no resiste a la fornicación porque no va a poder con ella. Fíjese hasta dónde es esto. Tenga cuidado. Entonces, la única área en relación a la tentación que no estaremos altamente preparados para resistir es el área de la fornicación. Por esto Pablo nos dice que huyamos de ellos. Eso está en primera carta de Corintios 6:18. José el amado salió ileso de la tentación en el área de la fornicación porque huyó de ella. No se quedó contemplando ni jugueteando con ella, huyó. Ahora, alguien dijo, para ser libre de las garras, en el área de la tentación, no se necesitan las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. No se necesitan las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. Sansón con todas sus fuerzas no pudo con la fornicación. José en su velocidad fue libre de ella porque huyó. Mis hijos, nunca usted ni juguetee con la fornicación, ni juguetee ni contemple, porque las dos cosas usted va a tener problemas graves. En conclusión al tópico, el tener dominio sobre estas cosas es producto de tener un carácter formado en línea con los principios del reino de Dios. Un hombre con el carácter ajustado a las demandas de Dios siempre tendrá sentido de conveniencia, tomando decisiones sabias, evitando que la vida se le desmorone. Él sabe qué es lo que le conviene y por el tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida en cualquiera de estas tres áreas. O el dinero, que es una tentación, la fama, que es una tentación, y el sexo, que es una tentación. Sexo ilícito. Él sabe que eso es lo que le conviene y por tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida.
Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia y esto lo llevó a ser triunfador en la vida. Él dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Eso está en primera carta a Corintios, el capítulo 6, versos 12 al 13. Todo me es lícito, dice Pablo en primera carta a Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces yo voy a hacer las cosas que a mí me edifican. Entonces Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene y a lo que no conviene. Pablo te lo dice bien claro, eso está en Romanos 1, 28, 32. Y David, el rey, tuvo sentido de conveniencia. David, después de la caída con Betsabé, tuvo sentido de conveniencia. David sabía, por sentido de conveniencia, después de la caída que tuvo con Betsabé, que todas las cosas y tentaciones que venían a él para desviarlo del propósito de Dios no les eran favorables. Por tanto, rechazó todas las cosas, ministrándole al alma con un espíritu convencido de la verdad. Fíjense lo que dice David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David, con un espíritu muerto en cuanto a vida eterna, le ministró a un alma que estaba latente. Nosotros, y lo hizo fue por la experiencia que tuvo con Betsabé, nosotros con un espíritu lleno de vida, lleno de la vida de Dios, nos dejamos dominar por un alma que está entronada y está viciada por no ser perfeccionada o santificada por Dios a través de su palabra. Entonces Pablo habla y trata del suicidio del alma cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nosotros, hermanos, estamos totalmente llamados ¿a qué? Llamados a vencer todo tipo de tentación en el área de la fornicación. Nunca se lo olvide, fornicación es sexo ilícito delante de Dios. Todo lo que se haga ilícitamente en relación al sexo, aún delante del matrimonio se puede cometer la fornicación, y eso es cosa que usted debe evitar por todos los medios, porque son tres grandes ídolos. 1, el dinero. 2, la fama. Y 3, la sed de prestigio. Pero lo duro del caso es que con la fornicación, ese acto, todo lo que tenga que ver con sexo ilícito, cometiendo actos de fornicación, cualquiera que sea, nosotros cometemos cometemos 3 tipos de pecado en contra del Espíritu de Dios como templo del Espíritu. Cometemos profanación, detracción y sacrilegio en contra del templo del Espíritu. Profanación, detracción y sacrilegio. Y estos 3 tipos de pecados te llevan a apagar y a contristar al espíritu, que tiene que ver con dejarlo inoperante en la vida. Y eso es lo que no permite que haya presencia de Dios en el ejercicio de lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros, cualquiera que sea nuestro ministerio. El montón de ministros que comenzaron y que tuvieron un ministerio, pero inmensamente, un ministerio, pero a lo alto, se descuidaron en el área del sexo y se fueron a tierra. Aprendí de Dios una palabra. El pecado es como la fuerza de gravedad. Tú puedes estar 2 meses escalando una montaña, que si te resbala no vas a estar 2 meses para caer. Caes de una vez. Usted puede tener 20 años de éxito en el ministerio, y si usted se resbala, usted va a perder todos los 20 años de éxito, los va a perder en un solo día. Por tanto, aconsejo a nuestros ministerios, colegas, amigos que están dentro de la congregación, no jueguen con el pecado. No jueguen con la fornicación. No se lo olvide, usted resiste al diablo y el diablo huye de usted. Pero no resista la fornicación, porque usted no va a poder con la fornicación. Para ser libre de las garras de la fornicación, de las garras de la tentación, de las garras del diablo en la tentación, en el área de la fornicación, no se necesitan las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José.
Sansón, con toda la fuerza que tuvo, no pudo. José salió corriendo y fue libre. No juegue con la tentación en el área de la fornicación. Sansón jugó, perdió. David observó mucho y también perdió. O sea, conozco de un hombre que jugó, que fue Sansón, y cayó. Y conozco de un hombre que miró mucho, observó mucho y también cayó. La fornicación en cuanto al sexo ilícito es como el cáncer. O usted ataca el cáncer al comienzo o se va a convertir en una metástasis en el cuerpo. Es como una pequeña infección que es un foco infeccioso en el cuerpo y si no lo ataca con tiempo se le puede convertir en una septicemia en todo el cuerpo. Ataque la fornicación. Cualquier intento que usted vea, una mujer que le empiece a coquetear, que le empiece a llamar, deje de estar escribiendo por el teléfono y estar contestando llamadas y estar chateando con mujeres que no son sus esposas, y evite como ministro de estar dándole consejos en el área sexual a mujeres solas. Llévese a su esposa, hágalo. Le doy un consejo como ministro que soy, porque he conocido el tipo de ministerio que comenzaron dando consejos y terminaron metidos entre las piernas de las mujeres. Tengan cuidado con eso. Tengan mucho cuidado. Y le digo algo. Una persona que caiga en el pecado de la fornicación, el adulterio, y tenga sexo ilícito fuera de su matrimonio, su ministerio no será el mismo, y más cuando eso sale a la luz populi, que todo el mundo se entera, usted no va a ser el mismo. Usted no va a ser el hombre usado por Dios como Dios lo viene usando, no por ineficacia de Dios, sino porque Dios sabe que la gente que te rodea no va a seguir creyendo el ministerio que Dios tiene en ti y lo que Dios quiere hacer contigo. Así que apártese de eso, ¿ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño de ustedes. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.